que nos invite a estas jornadas y bueno, más que encantado más de, como dice Francisco, que se aprende un montón. La verdad es que el término blog estaría un poco pasado de moda. Yo creo que este tipo de eventos, de cosas o de entornos, las modas van muy rápido y yo creo que incluso ya suena un poco vintage el tema del blog. Y empiezan a aparecer otras herramientas o plataformas que empiezan a despuntar. Lo que sí que es cierto, yo creo que una de las cosas que aprendimos un poquito de lo que hicimos en la parte de blog es que tiene muy poco coste el meterse en plataformas iniciales y realmente el hecho de estar al principio muy bien posicionados es lo que a veces te hace destacar. O sea, yo creo que en la parte de blogs hay una gran influencia de las primeras personas que se posicionaron en blogs, pero pasa también en Twitter, en Facebook, por ejemplo. Yo me acuerdo que hablando con gente de plataformas en Facebook, al principio el coste del usuario, por ejemplo, en Facebook era muy ridículo. O sea, la gente podía comprar usuarios de publicidad diferentes. Entonces, realmente, yo creo que las empresas que empiezan a innovar se dan cuenta de que el coste de entrar en nuevas plataformas es barato y realmente si triunfan, es que el éxito que puede tener ese evento. De hecho, bueno, aquí está una persona que realmente a día de hoy tiene muchos followers en Twitter, pero pensaba que Twitter no iba a llegar a nada y ahora es que me vi un poco desmotivado. La experiencia de meterse en redes es lo que a veces te hace entender un poco la plataforma. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de los blogs, que es como si retrocediéramos un poco al pasado. Yo primero que haría sería ¿qué entendemos por blog? Yo creo que blog hace tiempo, cuando se creó, era una herramienta, una plataforma tecnológica, ¿no? que creó un poco el fenómeno web 2.0. ¿Por qué lo creó? Porque realmente bajó esa barrera que había importante a compartir cosas en Internet. Hace tiempo solo la gente que se dedicaba, entendía HTML y entendía cosas técnicas, era la que era capaz de poder publicar en Internet, y entonces llegaron los blogs y fue una herramienta que solo bajó esa barrera. Bajó tanta esa barrera que empezó a haber una explosión impresionante de contenido. Y de hecho, empezaron a utilizarse para cosas que ahora ya no se utilizan. Pero realmente, si nos paramos a pensar que es un blog realmente, para mí sigue siendo un formato, para mí más que una herramienta, ya es un formato de publicación de contenido especializado. ¿Vale? Yo creo que es como lo definiría. Mañana a lo mejor hay otras plataformas que permiten que ese contenido se publique en formatos que no sean blogs, pero realmente lo que hay detrás de todo este movimiento básicamente es alguien que escribe de una forma extensa sobre algo concreto. ¿Vale? Es un poquito lo que yo creo que ahora mismo se está haciendo. Eso tuvo bastante importancia, sobre todo al principio de Internet, donde había muy poquito contenido, y cuando empezó la web 2.0, esta gran expansión de gente escribiendo hizo que de repente en Internet hubiera más contenido de gente no profesional o de gente amateur que los medios tradicionales. Y eso hizo que Google al final, de alguna manera, lo destacara más. Aparte de que, como habéis visto, los blogs realmente podemos encontrar un blog especializado en cualquier tipo de cosas. Hay tanta gente escribiendo que probablemente podamos encontrar también un blog especializado en estrategias de Twitter, en seguros. Es decir, yo creo que a día de hoy hay tanta gente escribiendo que siempre vamos a poder encontrar mucha especialización, y además por gente que es periodista. Esto hace que con este tipo de contenido no puedan competir a día de hoy los medios tradicionales. Y es un poquito donde se está redefiniendo un poquito qué es lo que tiene que hacer el medio tradicional y qué es lo que tiene que hacer los blogs. Entonces, bueno, de hecho, hace un par de años en el evento blog se decía que se habían muerto los blogs, ¿no? Entonces quiero contaros un poquito cuál es la situación actual a día de hoy de los blogs, cuál es básicamente el contenido que tienen, la audiencia que tienen y cómo acercarse a ello. De hecho, la ponencia titulaba Estimado Blogger, porque luego, si queréis, hablamos un poquito de cómo luego las empresas se acercan un poquito a este perfil de blog, a este estereotipo, que veremos que lo vamos a romper ahora, porque realmente no hay un estereotipo claro muchas veces de blog. Entonces, bueno, para mí, y una cosa es que coincidía con Francisco, para mí el contenido sigue siendo el rey. Sí que es cierto que las redes sociales han hecho que también las relaciones sociales sean también una parte muy importante de las redes, de lo que es Internet. De a día de hoy realmente lo que nos mueve a movernos incluso por Facebook, nos mueve a movernos por un montón de sitios, es leer cosas interesantes, leer consejos de salud, leer información sobre algún hobby o alguna cosa que tengamos. En principio, algo muy interesante. Es decir, a día de hoy realmente el contenido sigue siendo a día de hoy lo que mueve Internet. Y de hecho las grandes visualizaciones que hay, las grandes, como si dijéramos, intereses se despiertan siempre a través de contenido. Facebook, con lo del like, vuelve otra vez a dar importancia al contenido. Es decir, al final Facebook no tiene tanto contenido en sí, sino que es un gran como si dijéramos, centro de redirección de tráfico hacia la gente que realmente produce el contenido. Y
Twitter aún incluso más. Entonces, bueno, tenemos diferentes tipos de contenidos, tenemos contenidos personales, que hace mi grupo, que hace mi familia, y tenemos también contenidos más especializados. Pero el contenido para mí sigue siendo el rey, y en tanto en cuanto yo creo que seamos capaces de crear contenido que interese, y yo creo que ahí estoy de acuerdo con Francisco, creo que al final las redes sociales van a hacer que ese contenido destaque más, y al final van a hacer que tengamos relevancia. Entonces, bueno, este fenómeno blog justo desde 2003 a 2006. Yo me acuerdo que como era lo único que había, prácticamente cualquiera tenía un blog. No existía Facebook, no existía nada. Cualquiera que quería escribir algo sabía un blog. Es decir, lo que ahora estamos viendo en los muros, lo que estamos viendo ahora de voy a mi casa o en Twitter, cosas tipo, antes la gente se hacía un blog. O sea, era así. De hecho, hoy vemos esta estadística al principio que había de Technorati, que era el que de alguna manera medía la expansión de los blogs, y bueno, pues se duplicaba y llegó a haber 34,5 millones de blogs. Yo, bueno, esto en el 2006, en un momento en que Internet no había ni la mitad de páginas. Había muy poquitas páginas profesionales. Entonces, esto hizo que el fenómeno blog fuera, bueno, de hecho, el evento Times sacó una revista que ponía que el personaje del año era el blogger, ¿no? Entonces, claro, cuando muchas veces decimos, bueno, hay 34 millones de personas blogueando, ¿vale? Que ahora vemos que hay un montón de contenido que ya no tiene sentido en un blog. Y es lo que yo creo que ha sido la población que hay ahora. Pero cuando vemos esto y pensamos que hay 34 millones de personas, generalmente cuando pensamos en blogger pensamos en un estereotipo, ¿no? De este tipo. Yo creo que es cuando... ¿Quiénes son los bloggers, no? Evidentemente no hay 34 millones de personas en el mundo geeks que estén haciendo estas cosas. Entonces, lo que uno se da cuenta es que a veces hemos generado estereotipos en torno a lo que es un blogger, que no es así. Es cierto que alguien que bloguea, aunque se ha bajado mucho, incluso el nivel de la barrera esa para hacerlo, tiene que tener algo de conocimiento de Internet. Pero ya es tan bajo que realmente pensar que la gente que está blogueando son gente muy informática no es ridículo. De hecho, en Technorati, el año pasado, hablaban realmente de cuál eran ahora mismo los bloggers, conjunto de estereotipos de bloggers más potente que había, que estaba haciendo más ruido, y era lo que llamaban non-bloggers. Eran madres que escribían sobre temas de sus vidas, sus preferencias, sus productos y cosas así. Entonces, realmente a día de hoy podríamos decir que este estereotipo, si tuviéramos que en algún momento poner un estereotipo a los bloggers, sería más acertado que el otro. De hecho, dos terceras partes de los bloggers que bloguean son mujeres, también otra cosa curiosa. Hay nuestras diferencias. Pero bueno, están blogueando realmente mucha más gente. Es cierto que a día de hoy ya se ha especializado mucho y de hecho ahora veremos que realmente no solo bloguea gente que tiene pasión sobre algo, que era lo que pasaba antes, sino que hay ya profesionales del sector que bloguean, ¿vale? Profesionales que se han dedicado y han aparecido lo que se llaman nuevos media o nuevos medios de comunicación, que es donde lo que estamos nosotros también. Financiar Red es una red de blogs profesional que ya empiezan a tener audiencias muy importantes, pero que no tienen nada que ver con, como si dijéramos, el inicio de toda la 4.0 que está en los blogs realmente. Entonces, ¿qué fenómenos hay profesionales de blog? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, hace un año salía Julio Alonso, que es una de las referencias más importantes en el blog de España. Realmente lo ponían en un artículo que se llama Años Amos de Internet, y WordPress SL, que es a día de hoy la red de blogs más importante de España, está como quinto medio en el tráfico de audiencia, estaría entre los 5 primeros medios de comunicación en Internet. Es decir, estamos viendo que aunque no aparecen muchas veces en el mundo, en el país, en la economía, pues este tipo de redes realmente a día de hoy tienen más tráfico en Internet que los medios tradicionales. De hecho, nosotros en Financial Red tenemos a día de hoy, en el mes de enero, tuvimos 5 millones de usuarios, lo que nos coloca por encima de Expansión y a poquito ya del Economista. Es decir, realmente son medios que, aunque no tenemos una visibilidad tan grande, a día de hoy, cuando nos ponemos a medir quién lo está visitando, pues realmente tenemos audiencias bastante potentes. Y, por ejemplo, hacía poco salía CNN y compró Masable, que es uno de los blogs que hay, por 200 millones de dólares. Bueno, pues también habéis oído hablar de Huffington Post, también, que es otro de los medios políticos que ha tenido bastante relevancia en las elecciones y que también fue comprado. Entonces, bueno, yo creo que, claro, dirigirse por ejemplo, a esta gente o como estimado blogger, pues yo creo que tenemos un poquito a veces que saber qué tipo de blogger tenemos, a quién nos estamos dirigiendo, y desde luego creo que no hay muchos estereotipos de bloggers. Entonces ahora quería contaros un poquito, ya vamos a entrar, pero ahora sí vamos a hacer un esfuerzo por sacar ese estereotipo para intentar identificar qué grupos de bloggers están escribiendo ahora mismo. Estamos viendo que tienen mucho tráfico, que tienen mucha influencia, y vamos a ver cómo podemos un poquito interactuar con ellos y cómo a día de hoy las marcas lo pueden hacer.
Esta es una comunicación, por ejemplo, esto es uno de los correos que he recibido hace 2 o 3 días. Continuamente recibimos correos de este tipo. No quería poner la empresa para tampoco fijarnos en ella, pero bueno, básicamente siempre se dirige como estimado blogger, cosa que para empezar es un lenguaje ya estimado. Generalmente, pues depende, no sabemos a quién nos estamos dirigiendo, pero a mí por lo menos cuando me dicen estimado y luego blogger, pues tampoco me siento muy identificado. Y luego dice, como ya sabrás, ya estamos en celebración, la empresa está en celebración. Y ha cumplido 5 años en España. La verdad es que yo no me acuerdo casi ni cuándo hacemos 5 años en mi empresa, por lo cual no sé cómo pueden asumir que directamente yo puedo acordarme de que ellos han hecho 5 años en España. Este tipo de correos habitualmente nos llegan muy habitualmente a todos los bloggers, son comunicaciones que las agencias intentan hacer y yo creo que para mí no tiene sentido. Entonces, porque no entienden un poquito lo que realmente, o por lo menos lo que son las motivaciones de la gente que se sigue. Entonces, voy a intentar ahora, dentro de todo ese mundillo de millones de personas blogueando, voy a intentar hacer un par de tipos y luego vemos que cada compañía, cada sector o cada temática tiene su porcentaje diferente. Pero bueno, yo creo que así podemos entender las aspiraciones, ¿no? Un poquito también, aquí podríamos ver un poquito con la pirámide de Maslow, ¿no? Qué es lo que cada uno intenta un poquito, o qué perfiles y qué es lo que buscan y cómo realmente cómo miden su éxito o su satisfacción. Esta es una encuesta de Technorating, ¿vale? Que sigue siendo una de las referencias para mí más importantes a nivel de ver un poquito cómo está la blogosfera. El evento blog en España es uno de los sitios también muy interesantes para ir. Ahí están la gente más importante que está blogueando y también yo creo que es un punto de encuentro interesante. Entonces, lo que nos dicen básicamente las estadísticas es que hay, como si dijéramos, cuatro tipos de blogs. Estaría el blogger, el aficionado, el que tiene un hobby, ¿vale? Que se todavía seguiría presentando más o menos un 65% de lo que es la gente que está blogueando. Si tú tienes un hobby, tocas la guitarra, tienes un grupo de música, o te encanta el alpinismo, o te encantan mil cosas, la lectura, la literatura francesa, bueno, pues a esa gente le encanta escribir sobre ello, ¿vale? Y su aspiración básicamente es contar un poquito todo lo que está haciendo sobre esa temática. Sobre foto, y la verdad es que al final, aquí lo decía Julio, no me gusta mucho esa frase, que es verdad que los blogs tienen una parte de lo que llama la venganza de los aficionados, ¿no? Es decir, la persona esa que le encanta la foto, que nadie hace de aquí a casa, en casa, pero que realmente se tira horas y horas y horas haciendo fotos, ese realmente, al final, cuando lo comparte, y realmente lo comparte, y de todos los que compartirán, habrá 2 o 3 que son excepcionales, ese al final acaba siendo más importante que muchos fotógrafos profesionales. Entonces, bueno, aquí hay una parte muy importante de amateurs que están empezando a emerger, ¿vale? Incluso los medios de comunicación empiezan a considerarlos. Tenemos que ver a Isa Sawais, por ejemplo, no sé si Carlos la conoce, que es de temas de estética y todo ese tipo. Bueno, pues hay gente que, entonces, bueno, si tú eres un aficionado, eres muy bueno y no te hacía nadie un caso, nadie en casa, bueno, pues empiezas a tener un blog y si realmente eres bueno, pues realmente llegar a estar por encima de la gente que se supone son los profesionales. Luego estarían los part-times, ¿vale? Que ese tipo de bloggers ya es cada vez más relevante. Es gente que consigue ingresos en un tiempo trabaja, pero se dedica un poquito de tiempo a sacar un extra para su trabajo. A día de hoy realmente tenemos la publicidad de internet, tenemos AdWords, tenemos AdSense, bueno, hay formas de monetizar ese trabajo que haces, ¿vale? Y de hecho hay muchas redes de blogs. Por la nuestra, que nosotros tenemos unos 80, 100 personas, a los que les pagamos por ejemplo 300, 400, 600, 800 euros por escribir. Son profesionales que dedican un poquito de tiempo después a contar muchas veces cosas de su misma profesión. O sea, a lo mejor, por ejemplo, para hablar de seguros, tenemos mediadores que les encanta luego, a salir de su trabajo, contar un poquito cómo va el sector, contar un poquito qué harían ellos, contar ese tipo de cosas, y eso es interesante. En la parte de bolsa, por ejemplo, hay analistas que te cuentan un poquito qué están invirtiendo. Por ejemplo, gente, por ejemplo, que está en banca que dice qué tipo de depósitos son los interesantes. Bueno, pues nosotros básicamente tenemos ese tipo de perfil y en ese sentido nuestro medio de comunicación no tiene tanto periodistas como profesionales. Entonces, bueno, es un poquito diferente esa observación. Esa gente gana dinero y su motivación pues tiene poco tiempo, porque el tiempo que emplea lo emplea poco y lo que quiere ganar es dinero, ese extra que mantiene. Luego también habría, como si dijéramos, los corporate, ¿vale? Antes de hablar de otros, que es como si dijéramos las personas que dentro de la compañía
empiezan a escribir para esa compañía, ¿vale? Es gente que suele venir de medios de comunicación, ¿vale? Ahora iremos viéndolo un poquito más en detalle, ¿vale? Y se encargan de escribir procesos operativos. Y luego están los self-employed, que son ya gente que ha conseguido crear un medio o un negocio en torno a Internet. Y utilizan su blog como plataforma, o bien para vender un software especializado, o bien para vender algo, o bien incluso como medio de comunicación, como en nuestro caso. Entonces, ¿qué busca el blogger aficionado? Entonces, aquí lo primero que hay que hacer es identificar, o sea, a quién nos estamos acercando a la hora de comunicar o comunicar con bloggers. Un blogger aficionado básicamente bloguea por diversión, ¿vale? Eso es lo cierto. No tiene ingresos generalmente, o sea, que es algo que no esperan, tampoco esperan, y realmente su satisfacción se mide en su satisfacción personal por contarlo. Entonces, ¿a gente qué va a valorar esa gente? Pues evidentemente, si es alguien que le encanta la literatura francesa, probablemente invitarle a un evento de ese tipo, o poder regalarle un libro de ese tipo, o sea, poder hacer cosas muy relacionadas con lo que es su hobby, eso probablemente le satisfaga. O darle información sobre eso. Si es alguien que está estudiando sobre matemática, yo creo que esa gente lo que se ve motivada de alguna manera, especialmente por eso, por tener más información, tener más networking sobre lo que están haciendo y ampliar su círculo de conocidos, ¿vale? También, evidentemente, aquí hay la parte de blogs, una parte de ego importante, y todo lo que sea ser conocido, todo eso, pues también es algo que también les va a motivar. El blogger imparcial, por ejemplo, ya es una persona más diferente. Esta persona, por ejemplo, está mucho más volcada en generar ingresos y en tenerlo como aportar ingresos. Entonces, ¿qué le interesa a esta persona? Pues, hombre, le va a interesar, sobre todo, ya el blogger de este tipo tiene ya como si dijéramos, una dinámica, escribe ya, tiene una cierta continuidad escribiendo, sabe que para que algo tire un poco tiene que tener una cierta continuidad para que le siga, y lo que espera sobre todo es ingresar cada vez más y tener cada vez más tráfico. ¿Cómo mide su éxito? Bueno, pues aquí realmente lo va a medir por la cantidad de tráfico que tiene. Es decir, si va a un sitio donde le promocionan mucho y consigue más tráfico, o le ponen un enlace a otro sitio, o aparece citado en un sitio como uno de los bloggers más importantes y le enlaza, o cosas de ese tipo, le va a medir, porque eso va a ir directamente contra lo que es su beneficio. Entonces, todo lo que sea, esta gente, por ejemplo, se va muy activa en redes sociales porque le va a traer también tráfico, y bueno, pues todo tipo de cosas. Son personas que a lo mejor no va a emplear tanto tiempo en conversar, porque lo que quiere es generar más tráfico, ¿vale? Tiempo parcial como tiempo completo. Nosotros tenemos a bloggers ya trabajando full time para cosas de este tipo. Es decir, si es verdad que si este blogger, como si dijéramos part time, es un aficionado, va a ser mucho mejor, porque siempre es mucho más interesante que alguien disfrute con lo que haga. Pero también tenemos trabajando a gente que realmente escribe muy bien, sabe muy bien de lo que habla, pero no quiere incluso ni decir su nombre. En esta parte, por ejemplo, hay mucha gente que quiere ganar 400 euros, pero no quieren que lo sepa en su banco que está, por ejemplo, escribiendo sobre depósitos. No quieren que... De hecho, hay mucho anónimo. Entonces, bueno, este tipo de personas, por ejemplo, pues el tema de la, como si dijéramos, visibilidad, no le interesa nada. Luego teníamos el blogger corporativo, ¿no? Que sería más, bueno, pues blogger para una empresa, son mínimas medios de comunicación que ya están acostumbrados a comunicar, y yo creo que pues, es mucho más cuidadoso con lo que se dice, con lo que no se dice, la participación la tiene que consensuar con su empresa, y bueno, pues yo creo que es una persona que está mucho más orientada a resultados, porque tiene que también que hacerlo, y bueno, pues yo creo que son profesionales de sector de comunicación que están creando, ¿no? Que empiezan a ser, también llegan a pasar a ser community managers. Bueno, están ahí en una figura que hace un poco de todo, pero parte de su labor, de alguna manera, es generar contenido interesante. Y luego tenía el blog emprendedor, ¿no? Que es el que vemos un poquito. Eso sería la gente que ya ha conseguido hacer un media a través de esto, consigue tener mucha audiencia, consigue tener equipos de gente blogueando, o incluso, no ya tanto su modelo de negocio puede venir de la publicidad, eso puede ser desde el principio, pero puede ser que su modelo de negocio venga de su negocio particular. A lo mejor tú tienes una jamonería y bueno, pues te interesa escribir sobre jamones, tipos de cortes, no sé cuántos, que a lo mejor no vas a ganar por publicidad, sino vas a ganar por luego lo que de alguna manera vendes en función de eso. En seguros, por ejemplo, yo creo que también hay gente que a día de hoy bloguea porque crea seguros nuevos. Yo recuerdo que había seguros para bloggers, ¿no? Hay gente que crea seguros científicos, que empieza a posicionarse como un experto en un tipo de seguro concreto, y realmente lo bueno que tienes es que te puedes posicionar como eso. Entonces, yo creo que una salida muy interesante para alguien que quiera realmente hacerse una posición es realmente aportar contenido, aportar valor y centrarte en una cosa muy de nicho.
muy de nicho, donde seas el mejor y donde seas capaz de poner todo lo más interesante que hay. Yo creo que eso al final tiene sentido, tiene valor y yo creo que se puede hacer. Y bueno, pues yo creo que sobre todo es un empleo y es un negocio, ¿vale? Iremos como el modelo de publicidad, estamos viendo que es tan complicado, que realmente deja tan poco, pues yo creo que cada vez vamos a ir viendo más modelos de negocio que basados en blogs, que realmente lo que hacen es comercio electrónico, lo que hacen es servicio, lo que hacen es todo tipo de cosas. De hecho, nosotros como empresa media estamos evolucionando a tener una gran parte, seguro que ya tenemos un operador, pero en financiación estamos evolucionando mucho a tener negocios reales. Para este mes lanzamos una asesoría online, que es de temas para la creación de la renta y demás. Y entonces, bueno, estamos viendo que realmente un modelo de negocio de publicidad es uno, pero que realmente no tiene por qué ser el único y realmente a día de hoy se mueven muchas cantidades en este tipo de formas. ¿Y cómo encaja todo esto de los blogs con las redes sociales? Bueno, pues una estadística de Tecnorápido nos dice que el 81% de los bloggers lo que hacen es utilizar redes sociales para promocionar su blog. Es decir, al final estamos viendo que la gente de los bloggers son muy activos en redes sociales. Entonces, cualquier acercamiento que hagamos a bloggers va a tener su impacto en redes sociales. Es decir, porque al final son gente muy activa en Twitter, muy activa en Facebook, y si evidentemente queremos tener, lo que decíamos, la calidad de los followers que tenemos, yo creo que es interesante que tengamos un contacto directo con bloggers, porque realmente al final son generadores de contenido y hemos dicho que las redes sociales también se dinamizan y se evolucionan el contenido. Entonces, eso es muy interesante. De hecho, más de un 60% utiliza Twitter. Bueno, esto es... O sea, que realmente estamos viendo que son muy activos. De hecho, yo creo que a día de hoy la gente más activa suele tener de vez en cuando algún blog. O sea, tuvimos muy habitualmente una persona que tiene un blog que es algo con mucho tiempo, seguro que va a tener Twitter o Facebook. Hay gente que ya solo son twitteros o son solo facebookeros, pero bueno, realmente el que es bloguero generalmente yo creo que ataca a todo y debe saber por ahí. Y bueno, pues qué comunicación hablo. Entonces, aquí un poquito os voy a contar 4 o 5 estrategias que para mí son interesantes, que podría hacer una compañía en lugar de escribir un correo estimado blogger. Acabamos de abrir una oficina en Alcorcón o ahí en Las Tablas, sino que son cosas que yo creo que pueden tener más interés para ellos y bueno, pues vamos a verlo. La primera sería el tema de comunicación. Yo creo que para que hablen de nosotros muchas veces es mejor primero hablar de ellos. Yo creo que eso es una cosa muy interesante, creo que funciona muy bien. Si tú quieres realmente empezar a saber con quién tienes que hablar, tienes para empezar a hacer un trabajo de saber quién está escribiendo sobre tu temática, ¿vale? Y eso luego puedes utilizarlo para comunicar. Si puedes, por ejemplo, hacer un informe de cuáles son los blogueros que tienen más relevancia, por ejemplo, hablando sobre seguros de algún tipo, o qué blogueros son los, por ejemplo, más importantes en bolsa. Todo ese tipo de rankings, todo ese tipo de investigaciones que las puedes hacer tú, también las puedes compartir para internet y la gente siempre se va, de alguna manera, a sentir, o sea, va a agradecer ese reconocimiento público, ¿vale? Entonces, una cosa interesante es empezar a hablar de bloggers. Es empezar, por ejemplo, a hablar de los artículos más interesantes de la semana, que se ha escrito, por ejemplo, en las redes sociales. Yo creo que eso es una forma que a ellos les vas a reconocer ese esfuerzo y yo creo que de alguna manera ellos hacen que con tu marca sientan mayor posibilidad y al final estén un poquito más relacionados. Una cosa interesante también es que, bueno, esto es una estadística tan interesante, es que generalmente los bloggers, un 70% de los bloggers se sienten tratados como menos profesionales que los medios tradicionales. Es muy habitual, bueno, de hecho hace 4 años siempre se hablaba sobre qué diferencia había entre un blogger y un periodista, y es que uno decía tonterías y el otro era un profesional. Eso era el mantra, ¿no?, que había en todo el tema este, y lo que nos hemos dado cuenta es que realmente la prensa hace cosas muy bien en contar historias, pero cuando se mete realmente en detalle, cuando se tiene que meter en un poquito de harina y tiene que contar sobre cosas, realmente hace un poco, o sea, realmente al final alguien que está en un sector seguros, alguien que está en bolsa, trabajando todos los días, es mucho más profesional que un periodista. Y yo creo que todos los que hemos leído algún artículo de nuestra especialidad en concreto, creo que nos hemos dado cuenta en ello. Entonces, bueno, eso es cierto que no todos los bloggers, hay 34 millones de bloggers, evidentemente hay mucha gente que no sabe lo que dice y tal, pero realmente los bloggers a día de hoy para mí son más profesionales que los medios de comunicación. Serían como los columnistas o como los... Entonces, encontrar a esa gente es importante. Y cuando encontramos a esa gente, no podemos tratarles con una categoría por debajo de los medios de comunicación. Creo que eso cada vez se hace muy habitualmente. Tenemos ruedas de prensa para periodistas tradicionales y medios de prensa para bloggers, ¿no?
es como diferente. O sea, a los tradicionales llevas a un hotel, no sé qué les pones, a los bloggers pues en un bar, en un par de cañas y ya está. Pues, si te estás dirigiendo a los bloggers, si te estás dirigiendo a esa gente que ha vendido su empresa por 200 millones de euros o a gente muy relevante del sector, pues a lo mejor hay que quitarles incluso los sociales. Entonces, bueno, yo creo que es importante, sobre todo que cuando os identifiquéis a la gente importante, pues la tratéis, le deis la... Hay gente que les queda más o menos importancia a los medios de comunicación, pero que valorar, o sea, no siempre tiene que ser más o menos, pero eso es importante. Luego, el blogger generalmente, los bloggers no publican notas de prensa, o sea, es algo, yo diría que el 99% no publican notas de prensa, entonces ese tipo de comunicación no funciona, lo cual no quiere decir que los bloggers no quieran estar interesados de lo que está haciendo una compañía, pero no, es algo tan personal lo que publicas que no copias y pegas, es decir, es algo que no va a llegar. Entonces, ¿qué te interesa estar informado de lo que está haciendo la compañía? Sí, con como un tipo de comunicación mucho más personal o mucho más de mandar la especificación, de mandar... porque realmente el blogger que es un fanático puede leerse la especificación del iPhone o la explicación de cualquier tipo de producto y hablar sobre ello. No hace falta que le den un resumen resumido de nota de prensa con las palabras muy bien elegidas para que no se entienda todo perfecto, porque eso no le aporta contenido. Él sabe mucho más de lo que está diciendo ahí y quiere saber de las tripas. Entonces, todo lo que sea la información sobre el producto, yo creo que va a ir mucho mejor. Y además, si se le da con primicia, yo creo que va a funcionar mucho mejor. Y luego también otra cosa interesante es que muchas veces las compañías, y yo lo veo habitualmente en banca, en seguros, bueno, pues son súper orientadas a bloggers, súper orientadas a social media, y luego es su presupuesto en planificación de medios, y es 99% en expansión y 1.000 euros para cañas con bloggers. Es decir, creo que hay que ser un poco coherente con este tipo de cosas. Hemos visto que realmente a día de hoy hay gente que gana dinero con esto, o sea, que pasa, que se les puede pagar, que de hecho hay anuncios en que si realmente nos lo creemos, pues tenemos que ser coherentes también con cómo asignamos el presupuesto. Eso también va a repercutir, no es que vayamos a influir a los bloggers, que también siempre parece que no se puede pagar a bloggers, que hay diferentes tipos de bloggers. Yo creo que hay bloggers ya personales donde realmente pues, pueden hacer un estudio o pueden hacer un artículo un poquito con toda la información que es, o sea que entra dentro de cada, o sea que no tiene, si realmente estamos por estos tipos de medios, pues tenemos que ser coherentes también con este tipo, con lo que estamos planificando. Y luego también, bueno, pues ya para terminar el tema, bueno, ¿cuántos bloggers hay realmente aquí que estén blogueando a día de hoy? No sé si puede levantar la mano. Bueno, pues realmente, a ver, yo por ejemplo creo, dentro de lo que es bloggers, la forma más fácil de acercarse, y yo lo he visto muchas veces, es realmente haciendo contactos. O sea, al final, yéndote al evento blog, un evento de este tipo, por ejemplo, aquí ya tenemos esos 7 bloggers, yo creo que es un excelente sitio para que empresas, por ejemplo, contacten con bloggers, jornadas de este tipo. Entonces, yo creo que al final, como en todo, y el social media no deja de ser social, las relaciones personales son muy importantes, en los bloggers todavía más, y evidentemente yo creo que si uno quiere estar relacionado con ese contacto, con ese grupo de gente, por lo menos tendría que conocer a 4 o 5 personas que de manera directa, que evidencien cuando cosas, que coincidan en eventos, coincidan en sitios, y bueno, yo creo que para que luego esa nota de prensa sea de otra forma, para que sea... Entonces yo creo que aprovechar estas citas para conocer a la gente que está blogueando, para ver quién está ahora mismo tuiteando, por ejemplo, está viendo yo, que también probablemente sea bloguero, quién está facebookeando todo, dando todo este tipo de información ahora mismo, y aprovechar para conocerlos directamente. Yo creo que eso es la mejor forma de aproximarse, y luego pues una llamada, como se hacía antiguamente con otros medios de información, otro tipo de cosas, puede ser la mejor forma muchas veces de proponer que alguien se fije un poco en lo que está haciendo tu compañía. Y no mucho más. Yo creo que no sé si... solo contaros que a día de hoy realmente, como os decía, la parte de blogs va cada vez a más. Aunque no lo veamos en los medios de prensa, yo creo que es algo que se ha estabilizado, hay empresas ya que se dedican a eso, y de hecho si os dais cuenta todos los medios tradicionales han puesto su parte de blogs. Es decir, yo creo que es un tipo de contenido que es complementario a lo que es la prensa general, que yo creo que lo que hace es empaquetar un poquito todo. Yo creo que los contenidos especializados inevitablemente pasan por este tipo de formatos, y que si queréis encontrar gente que realmente esté hablando sobre realmente vuestra compañía en ese tipo de cosas, yo creo que tenéis que ir a encontrarlos. Pues nada, no sé si tenéis alguna pregunta.